días para todos. Un placer y un privilegio. Mi hermana Ángela, cuénteme. ¿Usted levantó la mano? Ok. Eh, ¿Alguien desea compartirnos hoy la lectura del devocional? Sí, Alejandro. Dios, buenos días. Gracias, hermana Estela. Muchas gracias. Junio 4, destinado a brillar. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Filipenses 2, 14 al 15. Como pueblo que ha sido liberado por la sangre de Cristo, estamos destinados a brillar. Debe haber una gloria en aquellos que conocen a Jesús. Pero la queja siempre oscurecerá esa gloria. Aunque es una canción infantil, esas palabras siempre deben resonar con nosotros. Ven, sal de tu casa en la calle queja, múdate al lugar del amanecer. Ese es el lugar donde vive Jesús y todo es sol allí. Es vital para los cristianos tener una comprensión sólida de la realidad de que, gracias a Jesús, hemos sido limpiados de la culpa y mancha del pecado. Tenemos una libertad notable en Cristo y a través de la vida en el Espíritu experimentamos tanto esa libertad como la esperanza que proporciona en medio del caos de la vida y en un mundo que rechaza a Cristo. El Evangelio no es solo un punto de partida para nuestra fe, es el todo. Y el Señor amablemente provee recordatorios constantes de la verdad de que somos sus hijos para que podamos progresar en nuestro caminar con Él. Nuestra posición en Cristo es inalterable. Una vez que hemos sido adoptados en su familia, Dios nunca dejará de estar al control sobre nuestras almas. Durante nuestra mejor semana no estamos más cerca de Dios que durante nuestra peor semana, porque nuestra posición con el Padre está edificada sobre la justicia de Cristo, no sobre la nuestra. Estamos en una buena relación con Dios, no a causa de algo hecho por nosotros o desde dentro de nosotros, sino por algo hecho en nosotros. Como dijo Martín Lutero, de alguna manera el Evangelio está fuera de nosotros. Si miramos constantemente hacia adentro para ver lo bien que lo estamos haciendo, sentiremos como si no estuviéramos un lugar delante de Dios, no tuviéramos. Pero cuando nos damos cuenta de que el propósito eterno de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo y el proceso continuo de obedecer a Cristo permite eso mismo, comenzaremos a experimentar el gozo empoderado por el Espíritu que Dios tan generosamente proporciona. Cuando eso suceda, nos encontraremos con muchas menos razones para quejarnos. Debemos trabajar nuestra propia salvación con temor y temblor, porque es la buena obra de Dios en nosotros la que nos permite vivir para su deleite y, al hacerlo, para nuestro gozo y contentamiento. Filipenses 2, 12, 13. Al hacerlo, aprendemos a brillar verdaderamente y nosotros verán y otros verán a Cristo a través de nosotros. Entonces, ¿de qué te quejas? ¿De ¿Te has dejado de maravillar de la gloria de que eres un hijo de Dios? Hoy, cuando te des cuenta de que estás a punto de quejarte, ya sea tu propio corazón o con otra persona, en su lugar, convierte esas palabras en palabras de gratitud por todo lo que el Señor ha hecho y está haciendo por ti. Entonces brillarás. Mateo 5, del 1 al 16. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, gloria a Dios. Destinados a brillar. El Señor hoy nos proporciona otro día alimento para nosotros, que nos ayude y nos edifique como iglesia. Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares del mundo. El Señor dice: para que seáis irreprensibles. Iglesia, es una realidad. Y si hoy podemos tener esto claro en nuestras mentes, vamos a estar bien.
podemos vivir sin pecar. El Señor dice, para que seáis irreprensibles. Si Él lo dice, es porque así es. Pregunta, ¿por qué haces cosas como, por ejemplo, congregarte, leer tu Biblia, hacer del devocional, ofrendar, levantarte hasta ahora? ¿Qué te motiva? ¿Por qué te vistes como te vistes? ¿Por qué te compras lo que te compras? ¿Por qué deseas lo que deseas? Solo piensa, analiza cuál es la respuesta. Pero recuerda que Dios ya escuchó lo que pensaste. Él sabe cuál es la respuesta real. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con mi boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han enseñado. Es lamentable cómo el cuerpo de Cristo está actuando hoy en día. Con la mente les sirven, pero sus corazones están lejos. Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y ya hemos hablado aquí en este espacio de servir, ya hemos hablado de el corazón, ya hemos hablado de muchísimas cosas que hoy simplemente es un repaso. Entonces, si la respuesta que diste arriba a las cosas que fueron preguntadas no fue para la gloria de Dios, entonces hoy es un buen día para el arrepentimiento delante de Dios. Porque el levantarte en la mañana, el hacer la comida, el interactuar con las personas y todas las cosas que en el día a día haces, debe ser de manera intencional para la gloria de Dios. Porque el Señor dice, a Él servís, a Cristo servís. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es posible no pecar, es real no pecar, sino que cogemos más bien el otro lado. Y si alguno hubiere pecado, es decir, si por ahí, si de casualidad alguien resbala, abogado tenemos. Pero nos quedamos en abogado tenemos, entonces pequemos, porque abogado tenemos. No, eso no dice el Señor. El Señor dice, les he escrito todo esto para que no pequen. O sea, es posible tener una vida conforme a la voluntad de Dios, simple y llanamente porque es Él el que lo hace y no tú, y no yo. Entonces, ¿a quién le gustan las cosas a medias? Nadie en su sano juicio se entusiasmaría con un auto arreglado al 50%, o una casa que le falta el sanitario y algunas cositas de electricidad y otros detallitos de grifería. Yo creo que no. Los sentimientos de mediocridad, perdón, los sentimientos que la mediocridad o la incertidumbre producen en el alma son desastrosos. En el año 1994, hace mucho rato, recibí un carro hermoso a control remoto. Lindo, eso cuando me lo entregaron el 24 de diciembre, espectacular. Lo abrí, estaba completamente elegante, pero ¿qué ocurría? Vino sin las pilas. Y aprovecho para decir que esta es la forma como se vive la abundancia sin Cristo, pero es otro tema. Entonces, ahora cuando se da un regalo, siempre se ha tomado la precaución de comprar las pilas, porque es grande la decepción cuando parece que lo tenemos todo, pero un pequeño detalle lo echa a perder. Sin embargo, hay mucha gente que le gusta vivir con las piezas faltantes. Son como rompecabezas de 3.000 piezas que te consuelan con saber que solo han perdido media docena de ellas. Ah, nada es perfecto, decimos, nada es perfecto. Suelen decir como para aliviar su conciencia y su deficiente existencia.
Lamentablemente, en el terreno espiritual es aún peor. Hay personas que son marca registrada de la excelencia allá afuera, luz allá afuera, en el mundo secular, excelentes trabajadores, qué sé yo, pero en su desarrollo espiritual son verdaderos paradigmas de mediocridad en su casa, oscuridad total. Y confunden de alguna manera la palabra humildad con la palabra dejadez y pereza. A diferencia de las otras áreas de la vida, creen que tirar la toalla antes de pelear siquiera un round es digno de una inobjetable fe y modestia, que será premiada con el cinturón dorado del abandono. Somos el único ejército que piensa que mientras más gordos y menos ejercitados estén sus soldados, más eficientes serán en la batalla. Y los invito a recordar Éxodo 40:34, en donde dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Desatender nuestro desarrollo espiritual, renunciar a la plenitud de vida que el Señor ofrece en su palabra para todos sus hijos. Por eso, las palabras claves que abren la puerta de la bendición son obediencia, consecuencia. Por ejemplo, Dios dijo a Moisés, el primer día, en Éxodo 42, el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pero si eso nos lo hubiera dicho a nosotros hubiéramos dicho, hey, tan poquito tiempo, Señor, no, imposible. Tal vez quizá para la segunda semana del segundo mes. Y eso, pues, si revisamos si alguien de pronto nos puede ayudar. Son tantos detalles, sería bueno que pensaras en otras personas. Por ahí he visto como a Aarón un poco desocupado y a otros allí. Veremos qué se puede hacer, pero no prometemos nada. Total, tú sabes que somos humanos. ¿Qué piensan de eso? La laxitud nunca ha sido del agrado del Señor. Él espera fidelidad y cumplimiento, porque el descuido espiritual es pecado para Él. Y el descuido espiritual simplemente nos lleva a quejarnos, Una canastada de pollitos allá, piu, 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 y todo el día, piu, 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 es que me falta esto, es que me falta lo otro, es que me falta aquello, es que no puedo esto, es que no puedo lo otro. Y una queja constante. Entonces, el Espíritu Santo a través de Moisés nos enseña que solo una obediencia total y eficiente puede generar la bendición tan ansiada. ¿Ustedes creen que en últimas fue Moisés quien construyó eso? No, no. Es simplemente, sí, hay que hacerlo ya. Y el Señor fue proveyendo, y el Señor fue acomodando, y el Señor fue haciendo todo, porque la gloria es para Él siempre. Siempre es para Él. Entonces, dice Éxodo 40, 16, 17, y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Así lo hizo. Y aconteció que en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Y entonces sucedió lo inesperado. El Señor le dijo, levántelo en tal día, en tal fecha, y él de manera diligente lo que había que hacer, el Señor proveyó, el Señor acomodó, el Señor movió corazones, y el día 1 del mes 1 estaba allí. Y entonces, mire lo que pasó, Éxodo 40, 35. Y Moisés no podía entrar a la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Entonces, no perdamos la oportunidad de poder ver con nuestros propios ojos lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Cuando nos disponemos a la excelencia espiritual, así como Moisés recibió el modelo de parte de Dios y así como puso en el corazón del pueblo las donaciones de los materiales y los expertos para trabajar en la obra, así también bendecirá nuestras vidas para llegar a la meta y completar esa parte, ese ser valiente. Porque ya recuerden que los mandamientos que el Señor nos da es sí, amén en Cristo Jesús, porque ya somos nuevas criaturas, lo podemos hacer. Porque ya no estamos obrando para ganarnos el favor de él, ya lo recibimos. Y por cuanto ya lo recibimos, entonces ahora sí podemos hacer. Entonces, justamente ese fue el consejo de Juan
a un Israel dominado por la mediocridad espiritual. Juan 1:23, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Enderezar el camino tenía que ver con la costumbre antigua de limpiar los obstáculos en el sendero por el que iba a transitar el rey. Enderezar el camino. Hoy es un buen día para enderezar el camino, para quitar los obstáculos, para que ese rey, ese Cristo pase y muestre su luz. Pero eres tú y yo quien debe hacer eso. Entonces, Dios llama a los hombres de todos los tiempos a disponer un corazón ordenado y limpio de impurezas y mediocridad, en donde Él mismo se ha glorificado. Para eso vino Cristo. El mismo Juan le vio y exclamó en Juan 26, 1-29, la primera parte, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos da un corazón, nos da su vida poderosa para enfrentar nuestros propios dilemas y vencer la mediocridad. Juan 1, 4, 5, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Justificar nuestra inconsciencia, nuestra dejadez, es negar el poder de Cristo para transformar nuestras vidas. Él también tiene un modelo de tabernáculo y ese modelo de tabernáculo ya no es físico, ya no es algo que la gente puede ver como esa tienda de reunión. No, es espiritual y está dentro de ti y dentro de mí. Somos el templo de Dios. Él mora en nosotros y a través de nosotros el mundo lo ve. La pregunta es, ¿ven a ese Dios a través de ti? Cuando acabemos lo que nos toca hacer, Él mismo nos llenará con su plenitud. Dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Él tiene benevolencia de nosotros y nos ayudará a concretar nuestra propia obra para luego revestir de santidad lo que solo en su gracia pudimos concretar. Ojo, la gracia no es un instrumento para justificar la mediocridad, sino para fomentar la brillantez, que manifieste como consecuencia la verdadera excelencia de una obra que es proyectada, promovida y ejecutada por el mismo Cristo, quien ya tiene un vasto currículo con contratistas de obra de alto calibre. Dice Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el que hace, pero tú tienes una responsabilidad. Vivir la nueva vida conforme a la voluntad de Dios es real y es un hecho. El problema es que a veces nosotros hablamos de posibilidad. Es posible. No, no es posible, no, es real. Y cuando entiendo en mi mente y en mi corazón quién soy, quién es Él, dónde estaba, dónde estoy y a dónde voy a estar, ya no hay lugar a dudas, ya no hay posibilidad. Es posible, no, es real. Es real. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ellos tenían que salir a pelear, ellos tenían que salir a darse espada con nosotros, pero ¿quién daba el vencimiento? ¿Quién daba la gloria? ¿Quién daba la ganancia? El Señor. Pero Josué y su ejército tenía que salir y tenía que blandir su espada y tenía que dar espada. Tenía que hacerlo. Pero al final, el Señor era el que ganaba la batalla. Y en algunos casos, cuando el pueblo se volvía necio, el Señor era el que proveía el que perdieran la batalla. Lo vemos claramente durante todo el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Él es el que hace que todo suceda. Pero tú tienes que salir a blandir la espada, pero tú tienes que salir a hacer lo que tienes que hacer.
Entonces, este mandato lo hace a quienes ya son libres. Cuando dice, te mando que te esfuerces y seas valiente, él no está hablando con los que no le conocen, está hablando con su pueblo. Es decir, recuerda nosotros para qué somos libres. Es importante que tengamos claro para qué somos libres. Y somos libres para decirle no al pecado. O sea que si tú pecas es porque simplemente lo deseas. Porque ya eres libre. Si eres una nueva criatura, puedes decirle no al pecado. Con toda la autoridad, con toda la fortaleza. Puedes decir que no. Entonces, por cuanto hemos nacido de nuevo, tenemos la libertad en Cristo Jesús de decirle al pecado, no, ya no eres mi Señor, ya tengo uno mejor y más poderoso y ya no me controlas. Romanos 8, ahí está. Lo invito para que lo vuelvan a leer y lo mediten. Romanos 8. Ya en Romanos 7, Pablo dijo, mire, todos aquellos que tengan esta dicotomía de querer hacer y no poder, van por el buen camino. Pero solo es una marca de haber nacido. Ahora, el verdadero, el nuevo, el que está, ya, él dice no, por cuanto el Espíritu Santo, por cuanto Cristo. Entonces, Hebreos 10:26 nos da una advertencia bastante fuerte, muy fuerte. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no hay más, ya hay un solo sacrificio. Y él murió una sola vez por todos y para siempre. Entonces, iglesia, podemos brillar. Esa queja, esa duda, esa molestia, esa continua caída, porque como abogado tenemos, entonces continua caída, no, no, no. Lee lo que dice antecito de, porque abogado tenemos. Dice, esto les escribo para que no pequen. Si eso dice el Señor, para que no pequen, es porque para que no pequen. Vamos a entrar a analizar las características que propone el Señor para aquellos que han nacido de nuevo, aquellas nuevas criaturas. Y vamos a adentrarnos un poquito a Mateo 5, versículos del 1 al 16. Estos versículos fueron escritos para el pueblo de Dios, para aquellos que por acción de la palabra de Dios regeneró el corazón y produjo un nuevo ser. Ahora, a eso es, a esos son a quien se dirige esta porción. Es decir, una persona no regenerada espiritualmente es imposible que se le pueda presentar esta porción como norma de conducta, diciéndole que si puede vivir ese nivel, llegará a ser creyente. Jamás, nunca. Eso es judaizar, eso es fariseísmo puro. Jamás. Y ni aún tú ni yo podemos hacerlo, a menos que hayamos nacido de nuevo. Entonces, el sermón del monte puede definirse como la ley elevada a un grado sumo. El ser humano no pudo cumplir la ley del Antiguo Testamento, así que ¿cómo se nos puede ocurrir pensar que un ser humano natural podría cumplir por su propio esfuerzo el sermón del monte, que ha sido todavía puesto a un nivel mayor? Entonces, es igualmente cierto que la manera de hacer realidad la vida cristiana no se encuentra realmente en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte presenta la ética sin proveer la dinámica necesaria para trasladar la ética a la vida práctica. Aquí no se dice que solo aquellos que por el poder del Espíritu Santo que mora en los creyentes pueden entonces responder positivamente a estas premisas. No, no. Entonces, Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos.
y abriendo su boca enseñaba. Entonces, él estaba en medio de la multitud, se retiró y sus discípulos fueron. ¿Quiénes son sus discípulos ahora? Tú y yo. O sea que este mensaje es para ti y para mí. No se lo puedes entregar a un no creyente, porque es como decirle a un niño de 2 años que salte un muro de 3 metros. No es posible. Entonces, 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Aquellos que pecan y pecan y pecan porque tienen abogado. Mediocres en la fe, que fluctuantes, que cada vez que pasa algo se asustan. Aquellos faltos de fe. En la actualidad, solamente un pecador que ha sido salvado es capaz de conocer su pobreza espiritual, porque solo el Espíritu de Dios puede revelar esa condición. El Señor Jesús no les estaba explicando a sus discípulos cómo convertirse en ciudadanos del reino, porque ellos ya eran ciudadanos del reino. Tú y yo ya somos ciudadanos del reino. Los cristianos somos realmente pobres de espíritu. Estamos en una situación de bancarrota espiritual, pero tenemos algo que dar que es más valioso que el oro y la plata. Segunda de Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Entonces, aquí hay una clara referencia de los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Cuando el Espíritu Santo llega a ti, llega a tu vida, lo primero que te muestra es tu falta de todo. Y entonces aquellos son los herederos del reino de los cielos. Y solamente el Espíritu Santo puede mostrar eso. Y de nuevo, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Esa humildad que caracteriza a un nuevo nacido. Y la humildad arranca entendiendo que eres pecador, salvado por gracia. Que si hay algo bueno en ti, es porque el Espíritu Santo de Dios vive en ti. Que si hay una buena obra, que si hay un buen entendimiento, que si hay una buena facilidad de palabras, porque el Espíritu Santo mora en ti. Y si está pasando lo contrario, es tu culpa, es mi culpa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Miqueas 7:7 dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. La confianza expresada que descansa en la seguridad y la fe en Dios. Miqueas sabía que Dios le escucharía, que Dios iba a intervenir, que el Señor iba a hacer algo bueno. No es tan importante lo oscuro y tenebroso que nos parezca el día, ni cuán grandes son las embravecidas olas que nos rodean. Señalamos el hecho de que el Señor ha dicho que en este mundo tendrás aflicción, pero confiad. Y los que lloran y los que se lamentan serán consolados. No importa lo violento de las circunstancias, estas no pueden perturbar a un hijo de Dios, pues Él es el Dios del pronto auxilio. Entonces, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Solamente el nuevo nacido puede mirar lo que está ocurriendo y de verdad sentir esa tristeza, ese dolor. Pero el Señor dice, no te preocupes, no te preocupes, hay un plan y ese plan se cumplirá y todo lo que pase está en control absoluto de Él. Entonces, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Bienaventurados los humildes, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo nos convertimos tú y yo en personas humildes? Nuestro Señor era manso y humilde.
y Él heredará todas las cosas. Hereda todas las cosas y nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. En la Biblia se nos dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza. Solo el Espíritu de Dios puede quebrantarte para hacerte manso y humilde. Si tú pudieses producir en ti mansedumbre y humildad por tus propios esfuerzos, pues te enorgullecerías de ti mismo y allí terminaría la humildad. Por eso decimos que solo el Espíritu Santo puede crear ese carácter en el corazón de un cristiano que ya que se ha rendido a Dios. Aquel creyente que ha aprendido el secreto de producir el Espíritu Santo. Pueden dirigirse bienaventuranzas para leer bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Entonces verá la recompensa de la humildad que se encuentra en el fruto. Entonces, bienaventurados los mansos y humildes. Si tú eres manso y humilde es porque conoces al manso y humilde, es porque el Espíritu Santo que vive adentro te hace manso y humilde. Si eres soberbio, orgulloso, tal vez no has nacido de nuevo, quizá. O estás en rebeldía y hoy es un muy buen día en cualquiera de los dos casos para ir en arrepentimiento delante de Dios. Porque solamente los nuevos nacidos son humildes y solamente esos humildes heredarán la tierra. Recuerdan, hay cielos nuevos y tierra nueva. Y solamente aquellos valientes heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. ¿Y qué diremos de los seres humanos que al no estar convertidos a Cristo no tienen el Espíritu Santo? ¿Será que anhelan apasionadamente la justicia? 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. El hombre natural está en contraste con el hombre espiritual, que ya ha encontrado y aceptado por fe a Cristo, el cual es su justicia. 1 Corintios 1:30, se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación. Entonces solo aquellos que tienen una nueva naturaleza tienen hambre y sed de justicia. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Así como en el libro del Apocalipsis, aquellos mártires claman y dicen, Señor, ¿cuándo harás justicia? ¿Cuándo se consumará? Solo los nacidos de nuevo pueden sentir eso. ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres nueva criatura? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza se interpreta incorrectamente en nuestra época, lamentablemente, porque pareciera que depender el obtener misericordia de que seamos misericordiosos. Es decir, los misericordiosos entonces alcanzarán misericordia. O sea que si tú eres misericordioso, vas a alcanzar misericordia, ¿no? Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia, para que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento y la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Entonces, nosotros deberíamos ser misericordiosos porque hemos obtenido misericordia. O sea, Primera de Pedro 2:9-10 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no eres pueblo, pero ahora sois pueblo. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Es decir, solo aquel que ha recibido misericordia se compadece de los demás. Cada vez que alguien te grita, cada vez que alguien te insulta, cada vez que ves a tu esposo no creyente, a tus hijos no creyentes o a tu esposa no creyente, entiendes que es porque el Espíritu Santo de Dios no está viviendo en él o en ella que hace eso. Y sientes esa compasión y solamente te mueve a presentarle el Evangelio de Cristo Jesús porque es lo que necesita. Pregunta.
Los misericordiosos ya han nacido de nuevo, ya han nacido de nuevo. El Señor nos está mostrando aquí cómo brillar, cómo dar luz. Por cuanto Él ya brilló y brilla y brillará, nosotros brillamos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ninguna persona sincera puede decir que su corazón es puro. ¿Cómo puede llegar a ser limpio un corazón tan malo como el tuyo y el mío? Juan 15:3 dice, el Señor Jesús dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Basados en la primera carta de Juan 1:7 afirmamos que somos hechos limpios por el lavamiento y la regeneración. Solo la sangre de Cristo puede limpiarnos de pecado. Es decir, si tienes un corazón limpio hoy, es porque ya fuiste limpiado. Y entonces, pues verán a Dios. Y entonces puedes mostrar a Dios. La gente puede ver a Dios a través de ti. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Podrías nombrar a un pacificador en el mundo actual? No hay nadie hoy en día que pueda lograr la paz. Solamente Cristo es el gran pacificador. Él consiguió la paz entre un Dios justo y un pecador injusto. Pablo en Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la propiciación. Sobre él cayó toda la ira de Dios. Y ya nos da la paz. Entonces, hay paz cuando llega Cristo. Sin Cristo es una paz falsa. No hay paz. Solo hay paz cuando llega Cristo. Por lo tanto, cuando hay disensiones, cuando hay disputas, cuando hay peleas, ¿qué haces? Presentas la palabra de Dios, presentas lo que el Señor dice para que allí reine la paz. O por el contrario, usas tus estrategias maravillosas de responder de regreso. Y es que le voy a hacer esto y le voy a hacer lo otro. Y es que si yo la hablo de esta forma, así es que va a entender. No, no. 10, 11, 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Si tú y yo somos nacidos de nuevo, somos pacificadores que desean y poseen entonces la justicia de Dios. Las personas que poseen estas cualidades se distinguen por encima de los demás, pero serán incomprendidos por los muertos. Por lo tanto, padecerán persecución, hablarán mal de ellos. Sin embargo, las palabras de Jesús alientan a sus seguidores y nos alientan hoy, porque sufriríamos las mismas experiencias que los profetas, que también fueron incomprendidos y perseguidos. Dice Timoteo, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. El Señor dice, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo ya vencí el mundo. Ahora vamos aterrizando, versículo 13, versículo 14, 15 y 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los miembros del pueblo de Dios de cualquier época y viviendo bajo las más variadas condiciones
son la sal y la luz del mundo. ¿Eres la sal y la luz del mundo? El problema actual es que la mayoría de los llamados cristianos o miembros de iglesia han perdido su sabor como sal y su energía. Así como la sal previene y detiene la descomposición, tú y yo deberíamos ser esa sal que puede preservar al mundo de los males de la sociedad que causan su desintegración. Así como la luz alumbra en la oscuridad y muestra el camino, nosotros debemos ser, la iglesia de Cristo debe ser el camino. Por eso, y me disculpan si hay discusiones al respecto de esto, pero de lo que se debe hablar es de política y de religión, porque a dónde y a quiénes vamos a mostrarles el camino. No vamos a mostrarles el camino escondiéndonos. Precisamente por cuanto la iglesia se escondió, es que está pasando todo esto. Por cuando algún día le cogimos el hilo a Satanás y decir que de política y de religión no se habla, allí ya. Los cristianos también somos luz para el mundo. No tenemos luz dentro de nosotros, pero hemos recibido la palabra de Dios y somos portadores de esa palabra que es la luz que debemos compartir, alumbrando a otros, mostrándoles cuáles son los caminos de Dios. Las personas que alumbran viven de tal manera que los demás puedan ver sus buenas obras y traen honor no para ellos, sino para su Padre que está en los cielos. Iglesia, al brillar el pueblo de Dios, brilla nuestro Dios. Al brillar un hermano, brilla nuestro Dios. Por eso no debe haber ningún tipo de nada en contra de nadie cuando está haciendo algo, porque eso que está haciendo, si es verdadero creyente, lo está haciendo para la gloria de Dios. Porque eso que consiguió fue provisión del Señor y es para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir de tal manera que brillemos, que seamos esa lámpara en lo alto, que seamos esa luz, esa sal, perdón, que preserva. Que el Señor nos ayude a brillar para que brillando la gente pueda verlo a Él brillar. Padre Celestial, la gloria, la honra y la alabanza es para ti, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por tu